Las industrias farmacéuticas, a pesar de cumplir con un rol fundamental e importante en cuanto a la producción y entrega de medicamentos, esta no ha estado exenta de ciertas problemáticas, ya que se ha entendido y se ha demostrado incluso de cierta forma que estas industrias han priorizado sobre la equidad en cuanto a salud, el priorizar la ganancia económica. Y por lo tanto, y en esta humilde cápsula, yo, Christopher Mellado, junto con mis compañeros Sebastián Figueroa, Amaro Guzmán y Yasmín Pereira, vamos a problematizar, analizar y reflexionar, en base al trabajo social, sobre la industria farmacéutica. Bueno, para muchos, sentir cansancio, sentir tristeza o sentir ansiedad suelen ser emociones muy cotidianas de la vida de las personas, incluso llegando a ser parte del proceso de la vida humana. Sin embargo, estas emociones han evolucionado y se han instaurado en la vida de las personas como emociones que atentan con la productividad y el rendimiento de estas mismas, dado que ahora estamos viviendo en una época donde el rendimiento lo es todo. Es por esto que a raíz de estas emociones negativas, farmacias han creado líneas de farmacología para poder solucionar este problema. Además, desde dichos de Byung-Chul Chuan de 2015, criticaremos cómo el neoliberalismo y el capitalismo son fuentes que crean y venden malestar. También mencionaremos a Michel Foucault de 1975 para poder hablar sobre el poder de la ciencia que va más allá de los estudios naturales. Por el contrario, critica cómo el poder de la ciencia ha intervenido en la vida de las personas para poder corregirlas y crear un control sobre la vida de las personas. También en este video realizaremos un análisis crítico sobre cómo el neoliberalismo y el capitalismo han influido en las industrias farmacéuticas a la hora de crear y vender farmacologías para poder ayudar y solucionar estas emociones negativas. Como se puede observar en el contexto actual, la globalización del psicofármaco no es solo un tema médico, también pasa a ser un tema económico y político. Hoy la industria farmacéutica influye profundamente en cómo entendemos lo normal y lo patológico, expandiendo diagnósticos y generando necesidades que a veces no responden a problemas reales, sino a intereses comerciales. De hecho, como plantea Foucault en 1975, los discursos científicos no solo describen la realidad, sino que producen normas. Los manuales diagnósticos, como el DSM, no son documentos neutrales, ya funcionan como mecanismos de poder que definen lo que debe ser tratado, intervenido o corregido. Y de esta forma ciertas experiencias humanas como el duelo, el cansancio, incluso la tristeza, se transforman en categorías clínicas que legitiman tratamientos farmacológicos. Por otro lado está la perspectiva de Byung-Chul Han, donde en 2015 explica que vivimos en una sociedad del rendimiento, donde cada persona se autoexige cada vez más. Y en este contexto, el malestar deja de ser social y pasa a sentirse como una culpa individual, ¿ya? Donde nos agotamos emocionalmente, mentalmente, pero en vez de revisar nuestras condiciones de vida, se nos ofrece una solución rápida en forma de una pastilla, ¿ya? Y esa psicopolítica convierte experiencias normales en trastornos, haciendo que dependamos cada vez más de intervenciones médicas. Y el resultado es un mercado global donde se homogenizan diagnósticos y se invisibilizan saberes locales y comunitarios, lo que debería analizarse como un efecto de precariedad en realidad, estrés laboral o falta de apoyo social, y termina reducido a un problema individual tratable con medicamentos. Entonces nosotros como trabajadores sociales, ¿qué podemos hacer? Cuando hablamos de salud mental, casi siempre aparece una respuesta rápida, la cual es esta, las pastillas. Pero como trabajadores sociales, nosotros tenemos que verlo más allá, ya que no se trata de un diagnóstico, sino que es algo mucho más profundo y estructural. Esto lo vemos nosotros al día a día, ya sea con nuestros familiares, con nuestros amigos, que toman pastillas casi todos los días, y no una, sino que dos o tres, varias básicamente. Entonces la pregunta que surge es, ¿estas pastillas en verdad responden al origen del malestar o estamos simplemente frente a un fenómeno de medicalización de la pobreza? La medicalización de la pobreza surge cuando nosotros, por ejemplo, tratamos los psicofármacos como problemas individuales cuando no lo son, cuando estos en verdad son sociales.
A lo que voy con los problemas sociales es gente que vive triste en su día a día. Por ejemplo, personas que viven hacinadas, personas que no están felices a lo mejor donde pueden vivir, personas que no tienen un trabajo digno o personas que, por ejemplo, son excluidas del Estado. Y en vez de abordar como estas causas estructurales, simplemente se responden con una receta, una pastilla básicamente. Porque esta termina siendo más rápido, más barato, pero al fin y al cabo no termina transformando nada. Y aquí es donde aparece el trabajo social crítico. No podemos que nuestra intervención sea solamente, por ejemplo, ver si la persona se tomó o no se tomó el remedio. Nuestro rol es mirar lo que el fármaco puede tapar, como por ejemplo la desigualdad, la precariedad, la violencia institucional, por ejemplo. Entonces, el desafío que nos surge a nosotros como trabajadores sociales es verlo un poco más allá. No se trata de lo que se ve el sistema, sino es indagar y ver básicamente la raíz de este problema. Es recordar que la salud mental no solo se sostiene con medicamentos, sino básicamente con una vida digna para las personas. Nosotros, como trabajadores sociales, tenemos que acompañar a estas personas, escucharlas, activar redes, defender y luchar por los derechos de estas personas, para que al fin y al cabo la intervención social apunte a la causa del dolor y no básicamente a los síntomas. Porque al fin y al cabo sí, los medicamentos sí sirven. Puede que sí sean necesarios, pero nunca es suficiente cuando el problema se invisibiliza por las mismas personas, por la misma sociedad. Entonces nuestro rol es reconstruir esa vida, eso social que se ha perdido. No silenciarlo, por ejemplo, con una pastilla. Entonces, trabajo social no trata de medicar el dolor, sino básicamente transformarlo, y eso no viene de una receta.